Bueno, ahora es el turno de Beatriz García Alonso, licenciada en Bellas Artes por la especialidad de Escultura, graduada en Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos por la Escuela de Galicia, doctora en Prehistoria, especializada en el estudio de arte rupestre y obtención de diploma de estudios avanzados en prehistoria, especialización en museología. Profesionalmente destacan las colaboraciones como restauradora en diferentes campañas de excavación y estudio arqueológico, entre las que destacan Proyecto Paleoantropológico y Paleoecológico de la Garganta del Dubái, Centro Paleontológico Fonelas en Guadix, Granada, estudio del arte rupestre en las cuevas de El Bushu y el Cobarón de Parres, perdón, y el Castro del Chao en San Martín, en Grandas de Salime, en Asturias. Es reseñable la actividad docente durante varios años en la Escuela Superior de Conservación y Restauración del Principado de Asturias, así como diversas publicaciones y conferencias relacionadas con la conservación, el estudio del arte rupestre y los materiales bióticos y abióticos para el conocimiento de la tecnología histórica. Actualmente pertenece al proyecto Paleo de MUF Palón de Muf, dirigido por la Universidad de Salamanca para el estudio del registro material y las relaciones de corto y largo alcance de los grupos humanos en la cuenca del Sella de Asturias en época paleolítica. Ella nos va a presentar el Museo Arqueológico de Asturias, un laboratorio para la conservación, restauración e investigación. No, Cuando quieras, Beatriz, encantada de saludarte gracias, y bueno, pues igualmente. Bueno, lo primero, daros las gracias a ti, especialmente Luga, por la invitación y al Instituto de Patrimonio y sobre todo por la idea de crear este seminario, que yo creo que es fundamental para saber qué dirección tenemos que tomar. Y bueno, pues un poco para, evidentemente, comparar, porque es necesario comparar para, bueno, para saber qué se está haciendo en otras zonas, en otros sitios, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental y espero que no sea la última este seminario. Bueno, paso directamente porque tengo bastante cantidad de imágenes, entonces, bueno, igual me lleva más tiempo de lo normal. A ver, en mi ponencia sobre el laboratorio del Museo Arqueológico de Asturias, y lo titulo Un espacio para la conservación, restauración e investigación, porque creo que es necesario también incidir en este aspecto, que normalmente no se nos tiene en cuenta a los conservadores, que tengamos una capacidad investigadora, pero sin embargo es algo que realizamos día a día y además que favorecemos la investigación para otros, favorecemos la investigación para otros arqueólogos y otros investigadores, ¿no? Bueno, el Museo Arqueológico de Asturias se llevó al claustro del Monasterio de San Vicente en el año 1952, a partir de las colecciones que fue acumulando la Comisión Nacional de Monumentos. Es necesario destacar que este monasterio fue declarado Monumento Nacional en el año 1964 y que hunde sus raíces en el origen de la propia ciudad, en el año 761, ¿no? Este claustro que veis, bueno, pues forma parte de lo que hoy en día es el museo y además pues hay que destacar que también tiene unas condicionantes a la hora de mantener un edificio histórico como parte de un museo que tiene unos requerimientos en cuanto a conservación y restauración propios, es decir, el propio edificio debe ser conservado. Ahí al fondo veis a una persona que está colocando una red para evitar que pasen las aves y que se deteriore el edificio histórico, ¿no? Como veis, desde el propio claustro se puede ver los nuevos módulos de la arquitectura, de los nuevos módulos generados a partir de la remodelación del edificio, que se inició en el año 2005, se terminó en el año 2008, y que con este nuevo edificio se acometió, primeramente en el año 2003, una recolección de toda la colección del museo y se llevó a una nave cercana para su almacenamiento, clasificación y, en todo caso, restauración si es que era necesario, ¿no? Hay que destacar que el edificio no se ve desde el exterior, apenas es perceptible desde el exterior y en ese sentido está muy bien hecho. Sí que además conserva perfectamente todo el edificio histórico, incluso veis en esta foto de la derecha, la foto inferior, que se conservó hasta el entarimado del edificio y se conservó esa escalera histórica preciosa que conecta el claustro alto con el claustro bajo. Desde el interior del edificio sí que hay un patio desde el que se puede ver esta nueva arquitectura y que contrasta enormemente con la arquitectura tradicional, con la arquitectura monumental. Es algo buscado, es algo que se hizo
a propósito por el equipo arquitectónico, ¿no? El equipo de arquitectura, que es Pardo Tapia. Y desde dentro sí que podemos ver esa combinación de volúmenes amplios, de iluminación, de zonas muy diáfanas. Todo el edificio está conectado por esta escalera chimenea, a través de la cual se matiza la luz, la iluminación, y sin embargo podemos ver en la fotografía de la derecha cómo el claustro queda perfectamente conservado. Solamente hay una zona desde la cual se puede ver la cuarta planta, que es la correspondiente a la parte administrativa y la de dirección del museo. De la exposición antigua, hay que decir que hay una parte, un módulo dentro de la exposición permanente que sí evoca esa exposición antigua. Yo la conocí en mi época de estudiante. Se trataba de una serie de vitrinas, lo que llamamos vitrinas mesa, que iban de forma corrida a lo largo de todo el claustro alto, y el mobiliario antiguo sí que se sigue conservando en la zona de la biblioteca, en una parte de la biblioteca, porque la otra tiene los compactos bueno, pues que son necesarios para la conservación de los documentos, ¿no? Hay que decir que esta biblioteca es la única biblioteca especializada en arqueología aquí en Asturias y que puede ser consultada, y además se pueden sacar libros por los investigadores. Nuestra colección, por lo tanto, es muy variada tipológicamente. Comprende no solo una serie de colecciones como las del Conde de la Vega del Sella, Soto Cortés, con colecciones numismáticas, de armas, de dibujos y calcos de Magín Berenguer, de las cuevas con arte rupestre, y de Benítez Mellado, y recientemente la colección de José Manuel González Fernández Valles. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que además, cuando en el siglo XX se iniciaron con las excavaciones en cuevas con arte rupestre, todo el material de estas cavidades, que estaba excavado en estas cavidades, se trasladó al museo. Son excavaciones antiguas, que muchas de ellas todavía se conservan con las cajas originales, y que por lo tanto hace que, bueno, pues hay una ingente cantidad de material que todavía ni siquiera ha sido investigado por los investigadores, ¿no? Bueno, que hay que almacenar, eh, restaurar y conservar adecuadamente, ¿no? En el año 2011 se inicia la exposición, se inaugura la exposición permanente del museo, y hay que decir que se trabajó contrarreloj en todo momento. Los últimos 3 meses fueron una absoluta vorágine de personal, de contrataciones, tanto de los encargados del montaje de las piezas, que trabajaban en paralelo con los equipos de restauración que trabajamos aquí en el laboratorio, como del montaje del propio mobiliario en la exposición. Fueron apenas, yo creo, unos 3 meses, a lo sumo 4, en los que se restauró todo el material que iría a exposición, ¿no? Eh, Como veis, bueno, yo era la única persona contratada por el Principado, y luego había varios equipos que se iban superponiendo o alternando entre ellos. Como veis, pues había más materiales que mesas para colocar las piezas, y la variedad tipológica también era muy, ¿no? Eh, Veis aquí en esta imagen parte de las fotografías del propio montaje de la exposición, del propio mobiliario en el claustro alto, y al tiempo que se realizaba la restauración in situ de uno de los mosaicos, el mosaico de Andayón, que se encuentra situado en ese claustro, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de la locura y del periodo tan fructífero que además se vivió en esa época, y además de la necesidad de organización de equipos que tuvo que llevarse a cabo. También se llevaron a cabo obras de gran envergadura, como por ejemplo la introducción dentro del propio edificio de estas columnas romanas reaprovechadas en el Palacio de Alfonso III, que debían de ir a la exposición en la tercera planta y que entraban precisamente por esas ventanas que veis ahí. Son las ventanas de restauración. Hubo que quitar la ventana para poder introducir esta pieza, ¿no? Bueno, aquí veis una imagen. Y en esta otra diapositiva, pues veis un poco el sistema de montaje, y veis las dos columnas en la parte derecha. Y bueno, como que decir que para mí fue un placer y un privilegio. Creo que es algo que cuando uno es joven tiene que vivir, un montaje de este tipo. No me puedo imaginar lo que vive Eva del Museo de Cantabria con continuos traslados, porque es una absoluta locura, ¿no? Pero bueno, actualmente la exposición se divide en 3 plantas.
tenemos la planta baja, primera, segunda y tercera, que se organizan cronológicamente los periodos, ¿no? En la tercera planta compartimos espacio, el laboratorio de restauración, que es el número 2, en gris, comparte espacio con la parte de exposición medieval, de época medieval. Y tenemos el acceso a esta exposición a través de un montacargas. Este montacargas da directamente a la exposición, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El laboratorio de restauración se encuentra situado a la izquierda de este montacargas, un poco apartado de la visión del público, pero sí que se tiene acceso no identificado, pero sí restringido, ¿vale? Este es el paso a restauración, se da acceso a un pasillo muy largo, distribuidor de todos los distintos departamentos. Es un espacio que ya desde la concepción arquitectónica estaba pensado para compartir un espacio modular y muy versátil que se puede modificar. Por lo tanto, el arquitecto, con el que he tratado de ponerme en contacto, pero que no he sido capaz, para intentar ver cuál era el objetivo original de crear este espacio y en qué se había basado. Yo creo que se basó en la investigación de otros laboratorios del Ministerio, porque realmente está muy bien pensado desde un inicio y está pensado para que sea un lugar de trabajo para investigadores y restauradores, para los dos. En este sentido, si os fijáis en el pasillo, hay una puerta entre medias para poder dividir las dos estancias, ¿no? La primera puerta que nos encontramos al entrar en restauración es este pequeño office, esta pequeña oficina, que yo creo que estará destinada a otro uso, ¿no? Y me da la sensación de que podría ser a lo mejor para almacenar material de producto químico o un almacén específico de materiales con una determinada conservación, en fin. Yo creo que tendría otro uso en un inicio, pero bueno, finalmente pues ha sido dispuesto como oficina. Como decía, en el pasillo largo tenemos una serie de estanterías donde colocamos esos materiales sensibles, sobre todo metales, que se utilizan, bueno, que deben de pasar una supervisión constante porque tengan gel de sílice y porque hay que revisarlos constantemente. Sabéis que aquí en Asturias, bueno, todo el norte, la conservación de los metales es bastante complicada y compleja. Entonces, bueno, pues siempre hay que estar pendiente de estas piezas. Todo este pasillo está en la parte superior, hay dispuesto un lucernario que nos permite trabajar con mucha comodidad porque es luz difusa y proyectada, es decir, nunca da directamente sobre las piezas. En este sentido está también muy bien pensado porque todo el laboratorio tiene luz natural, ¿no? Es algo que he visto que en otros casos hay gente que no tiene y es realmente cómodo para el estudio de las piezas, incluso para las reintegraciones cromáticas, es necesario. La iluminación, en este caso, no es iluminación de tipo LED, es iluminación infrarroja, con radiación infrarroja, perdón. Es móvil, va por carriles, entonces también se puede modificar. Y bueno, aquí tenemos el espacio para los investigadores, destinado a la investigación. Compartimos no solamente espacio, sino también mobiliario, que lo mismo es modular, se pueden generar cuantos puestos de trabajo se considere necesario. Y compartimos también el aparataje, es decir, compartimos el binocular y la mesa de fotografía. Bueno, aquí vemos un ejemplo de los investigadores y aquí a mano izquierda tenemos los armarios destinados al almacén de piezas que se encuentran en este momento en restauración y aquellas que van a salir a exposición temporal y que deben de ser almacenadas con provisionalidad. Y también los utilizo para almacenar los productos químicos. Hay que decir que en este caso yo no tengo armarios específicos para productos químicos, ni un almacén específico para ello. Entonces, bueno, pues tengo que destinar estos armarios para ese motivo. Os decía que este pasillo es distribuidor porque en cada una de esas puertas da paso a el laboratorio en sí mismo. Son 3 laboratorios que pueden ser separados o unidos, van con puertas correderas y que, bueno, que los aíslan de pues, polución, de lo que estés haciendo o productos químicos que estés manipulando en un departamento, pues te permite que la otra zona quede perfectamente aislada. En cuanto al aparataje, veis al fondo, luego hay otra imagen, veis al fondo una cámara de extracción de gases, tenemos también extracción de micropartículas
veis que todas las mesas son móviles y que queda un espacio muy diáfano en el medio de la sala. En este caso estoy tratando documento gráfico, los dibujos precisamente de Magín Berenguer y de Benítez Mellado, que van a ir a una exposición en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, una exposición de los calcos de cuevas de Asturias, que es sumamente interesante. Y bueno, os pongo aquí otra imagen desde el otro lado para que podáis ver, bueno, cómo se comunican las dos salas a través de esa puerta en el fondo, cómo tiene la luz natural, la disposición de los rieles para la colocación de la luminaria. Ahí a mano derecha al fondo veis que hay un pequeño cuartito para el lavado de materiales de gran envergadura. Tenemos columna desalinizadora. Eh, y bueno, aquí veis, os pongo esta imagen simplemente para el disfrute de lo que es uno de los paneles, uno de los dibujos, en este caso de la cueva de Ionín, que es interesante tanto por su anverso como por su reverso, porque contiene los bocetos previos para el trabajo del artista y que, bueno, en este caso se está haciendo una restauración de urgencia para colocarlo en la sala de exposiciones, ¿no? Son dibujos de 8 y 6 metros, con lo cual el trabajo que hay que hacer necesita y requiere un espacio bastante amplio. Este es el segundo de los laboratorios, que también tiene aspiración de micropartículas, tiene, bueno, un horno de secado de materiales, de piezas y de gel de sílice en el caso que sea necesario. Hay que decir que en todas las salas hay diferenciada de zona húmeda y zona seca. Hay unas cubetas de lavado con gran profundidad para el lavado de piezas, y por eso digo que estaba muy bien pensado desde el inicio, desde el momento en el que se hizo la arquitectura del edificio, para qué iba a servir y que se trataba de un laboratorio de arqueología, porque en otros casos no son necesarias tantas cubetas de lavado, y en este caso pues hay cubeta de lavado incluso en el pasillo para el uso de los propios investigadores, con lo cual pues está muy bien. Bueno, esta es la vista desde el otro lado del segundo de los laboratorios. Veis que tiene un tamaño bastante considerable y que tiene intercomunicación, y este sería el tercero. En este tercer sitio lo uso de momento y de forma temporal para el almacenamiento de material de embalaje, algo a lo que también me dedico cuando se trata de una exposición temporal organizada por el Principado de Asturias. Pues yo me encargo de los embalajes de las obras. Pero este material va a desaparecer de aquí, porque en ese hueco donde están los armarios irán colocados los tubos donde se albergarán los dibujos precisamente de Magín Berenguer, que son bastantes, y de Benítez Mellado. Bueno, os presento aquí, nada, no quería redundar, todos sabemos los materiales que tenemos, el aparataje que tenemos. He puesto un poco los más necesarios, también aparte de estos, cámara de extracción de gases, horno, pHímetro, conductivímetro, oxímetro con salida USB o al ordenador, bueno, binocular, en fin, microtorno, un lavaojos. ¿Qué me faltaría? Pues echo mucho de menos un láser, por ejemplo, un vibroincisor. No tengo un compresor, por ejemplo. En fin, hay determinados materiales por supuesto, los armarios para productos químicos, hay determinados materiales en fin, espero conseguir con el tiempo y una caña, pero de momento, pues digamos que estos son los principales, el principal aparataje con el que cuento, ¿no? En cuanto a los materiales que tratamos, ya os había dicho, os había comentado que la tipología es muy variada, y como las colecciones son tan variadas, hay piezas que están restauradas con unos criterios que hoy en día no son los adecuados. Eso es lo que más nos encontramos en las colecciones del museo, porque provienen de excavaciones antiguas o de exposiciones antiguas. Este es el esqueleto de Fuentenegroso. Este esqueleto estaba directamente pegado al soporte para una exposición antigua que se hizo, y que hubo de ser rehabilitado antes de la exposición definitiva en la exposición permanente del museo, ¿no? Como eso podemos ver el tratamiento de otras piezas, material paleontológico que no estaba bien conservado o que no se había extraído de la manera más adecuada,
o incluso la restauración de cerámica por personas que no eran especialistas en restauración. Estamos hablando de restauraciones muy antiguas y excavaciones muy antiguas donde, bueno, el Principado no tenía restaurador. Hay que decir que el restaurador del museo se contrató, o sea, me contrataron el año 2009 y bueno, soy la única persona dentro del museo que se dedica a la restauración. Entonces, bueno, en este caso esta pieza, pues ya veis que tenía rebozada toda por dentro, rebozada con escayola, lañas de madera, en fin, todo eso lleva un trabajo ingente, mucho más que restaurar de cero una pieza, ¿no? Eh, Otros materiales, pues piezas que no pueden estar en exposición porque no han sido desaladas y no se pueden desalar por sus características concretas. Yo tengo que decir que en mi caso sí que considero que hay piezas que la desalación es importante y necesaria porque te ahorras muchas restauraciones continuas que de otro modo obviarías, ¿no? Entonces, yo tengo experiencia de piezas que estaban absolutamente perdidas y llevan 15 años que yo llevo aquí, que se han desalado una vez y no se han vuelto a restaurar. Entonces, en algunos casos sí que es beneficiosa la desalación, ¿eh? En otros es imposible realizarlo de mano y entonces hay que recurrir, bueno, pues a estos encapsulados que hacemos aquí con metacrilato, gel de sílice y termobrómetro. Otros trabajos, pues realización de réplicas, en este caso veis la cabecita del abrigo de entrefoces, a la izquierda tenemos la original, en medio la réplica ya policromada, ya pintada, y a la derecha cómo sale del 3D en resina, el positivado de resina, ¿no? También hemos hecho, y ahora ya no se hace, reproducciones por contacto directo con la obra, como es el caso de este epígrafe funerario que pertenecía al original al Museo Arqueológico Nacional, ya había que devolver, entonces solicitamos el permiso para hacer la réplica, se hizo con alginatos y bueno, el resultado que veis es el de la derecha. También colaboración con otros investigadores en el campo de la fotogrametría, en el que, bueno, pues precisamente con la empresa Dobran hicimos una colaboración para intentar ver qué beneficios nos podía reportar desde el punto de vista de la conservación la fotogrametría de las piezas. Este caso es el diente de cachalote de las Caldas, en el que se puede medir exactamente la apertura de la fisura y eso nos permite pues, hacer una comprobación posterior después de prestar la pieza, hacer el préstamo de una pieza en una exposición temporal, volver a hacer la fotogrametría y poder medir nuevamente a ver si se ha abierto esa fisura o si ha sufrido nuevos daños. A la derecha de la imagen tenéis pues cómo se hizo, cómo hice el coloreado, el patinado de la réplica en 3D. Y bueno, pues también mis propios pinitos en modelado 3D con fotogrametría y que nos permite ver pues, texturas o tramas que de otro modo pues la propia textura de la pieza o incluso los microorganismos nos impiden ver. Aquí, por ejemplo, vemos una inscripción que pone coaña, que de otro modo es difícil verla, o quizás una trama en la parte de aquí, bueno, no sé si veis el cursor, aquí se ve una trama que quizás bueno, pues, se haya hecho deliberadamente en la talla de la pieza, ¿no? Bueno, la documentación es muy importante. Nosotros no tenemos acceso, no estamos adheridos a Domus, al sistema Domus, pero sí tenemos una base de datos que replica ligeramente los distintos Domus, ¿no? De tal modo que, bueno, pues yo puedo señalar si se trata de una restauración interna, externa, qué tipo de riesgo tiene, del 1 al 3, puedo hacer una valoración del riesgo, bueno, los análisis que se hayan realizado, en fin. Todo esto lleva un tiempo considerable. La documentación también de las piezas también es necesaria a la hora de hacer facility report o informes de la idoneidad de la entrega de las piezas para una exposición temporal. Todo esto pues se hace desde aquí, desde el laboratorio de restauración. Y participación en otras actividades del museo, es decir, en el acogimiento de personal en prácticas y la formación de ese personal, incluso en actividades pues, de visitas guiadas, tanto al laboratorio como algunas piezas de la exposición. En este caso era una visita de la ONCE, en el que personas invidentes pues, bueno, pues les favorecía que pudiesen entender un poco el discurso museográfico a través de pues, tocar réplicas y no solamente eso, sino que desde aquí, desde el laboratorio, hice un pequeño catálogo con algunos de los dibujos principales para que a través de gofrado pues pudiesen ir tocando las formas de las tipologías cerámicas, etcétera, etcétera. Fue una experiencia bastante,
bastante bonita. En cuanto a investigación, pues a partir de la petición directa de la Dirección General se hizo unos pequeños estudios microclimáticos de alguna de las cuevas eh, para que se desarrollasen una serie de trabajos de limpieza, sobre todo en la cueva de la Peña de Candamo, en la que bueno, se determinó pues, cómo variaba el ambiente con las visitas y no solamente con las visitas, con la colocación de unos dataloyos dentro de la, muy básico, pero suficiente como para ver posibles alteraciones, tanto de la visita como de la propia limpieza llevada a cabo en la cavidad. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí hay un punto que es la eliminación de cortinas, se señala como la eliminación de cortinas, fue un punto de inflexión en la cueva porque para intentar evitar que entrasen esporas del exterior se tapó la cavidad con unas cortinas plásticas. En ese momento, cuando revisamos las mediciones, nos dimos cuenta de que se había limitado muchísimo la transpiración de la cavidad, de tal modo que los niveles de radón habían subido, los niveles de CO2 también habían subido y, por supuesto, la temperatura también. Entonces, sobre la marcha íbamos corrigiendo algunos aspectos que eran perjudiciales para la propia cavidad. Es una de las ventajas de hacer esta experiencia. También se hizo algunos informes de carácter interno para nuestro propio conocimiento sobre la iluminación en las cuevas, su perjuicio a la hora de favorecer microorganismos dentro del entorno de las balizas y cómo se podían corregir, ¿no? Hubo una denuncia, yo creo que fue en el año 2012, mmm, por parte de varias personas que decían que afirmaban que el arte de rupestre esquemático de los abrigos de Fresnedo se encontraba en deterioro constante por culpa de los microorganismos. Y en este caso, pues por ese año empezaba el uso de Die-Stretch, del famoso Die-Stretch, y lo apliqué para hacer una investigación de cómo se encontraban las pinturas rupestres, estas pinturas esquemáticas, con el resultado de que efectivamente nos dimos cuenta de que no habían variado tanto con respecto a fotografías históricas y fotografías antiguas, es decir, no se estaban perdiendo los dibujos, era una impresión de los visitantes. Se pudo corroborar esta situación, incluso en la foto de aquí de la derecha inferior veis una zona en amarillo, se descubrieron nuevos restos que no estaban documentados. Se hicieron mapas de patologías de todo cada uno de los abrigos y con el objetivo de que bueno, pues en sucesivos años se pudiera volver a comprobar el estado de los mismos, ¿no? Y a comprobar que siguen en perfecto estado. Eh, una cuestión que nos preocupa bastante es que nosotros no disponemos de vitrinas climáticas en las salas y no son perfectamente estancas, evidentemente. Es un material carísimo que no podemos extender a toda la exposición permanente. Por lo tanto, en aquellos casos en los que algunas piezas no pueden ser desaladas, como es el caso de estas espuelas de Corias, no pueden ser desaladas precisamente porque tiene sobredorado y una desalación acabaría eliminándose ese sobredorado, pues se optó por esta solución intermedia, a la par que original y quizás poco estética, pero es funcional, ¿no? Se trata de una doble urna, en la que, como podéis ver en la fotografía superior, el ambiente con gel de sílice simplemente es esto, está hecho de forma absolutamente manual, con bajo coste. Hemos bajado la humedad de la sala de 52% fuera de esta vitrina al interior a 25%. Y el sílice no hay que cambiarlo en prácticamente todo el año, es decir, se mantiene muy estable. Estas piezas hay que decir que antes de meterlas aquí, en esta urna, tuve que restaurarlas 3 veces en un año y medio. Entonces, bueno, pues los beneficios son mayores que la consecuencia estética y entonces por eso se hizo así. Estos son los estudios previos para ver que realmente funcionaba este sistema y que se podía aplicar. Y a raíz de esto, una investigadora, Silvia Pérez Díez, que actualmente trabaja con las colecciones de reales en Madrid, pues en combinación con ella hicimos una investigación más profunda sobre el dorado de las espuelas. Se hizo un análisis mediante LIBS y resultó que estas espuelas no solamente estaban doradas, sino también sobreplateadas. Bueno, forma parte de este tipo de investigaciones que se hacen en colaboración con otros investigadores y que incluso con otras universidades y que dan lugar a publicaciones, pues forman parte también del día a día del trabajo aquí en el laboratorio de restauración.
Estos discos de oro se analizaron mediante microsonda electrónica, también con el servicio de análisis de la Universidad de Oviedo, el edificio de servicios científico-técnicos de la Universidad de Oviedo, perdón, eh, y bueno, pues analizaron del mismo modo otras piezas, como una pieza esmaltada de Limoges o el diadema de oro del yacimiento de Argandenes en Piloña, en el que se descubrió restos de una especie de arcilla mezclada con resina que posiblemente fuese utilizada para adherir esas cuentas colgantes a un soporte pues de cuero o de tela o de lo que fuese, ¿no? Entonces, realmente la investigación y los análisis químicos son necesarios para mí para trabajar, porque, por ejemplo, en la pieza esmaltada de Limoges yo necesitaba saber cuál era la composición de esos esmaltes para poder tratarlos correctamente. Otro ejemplo, el casco de bronce, uno de los dos cascos de bronce del siglo VII a.C., el Pico Las Torres en Ribadesella. Este ha sido un descubrimiento muy importante, lo ha analizado el arqueólogo del museo en conjunción con el CSIC. Y por poneros una curiosidad, yo cuando estaba restaurando esta pieza pensaba que tenía sobreplateado, que eran sulfuros de plata por ese color negro que tiene en la fotografía inferior derecha, ese color negro y plateado al mismo tiempo, pensé que eran sulfuros de plata. Resultó que eran un enriquecimiento de estaño del propio bronce en superficie. Eso permitió, esa pátina tan preciosa permitió y perfecta, permitió hacer una restauración bastante sencilla, mecánica, de todas las concreciones superficiales y tratar solamente de manera puntual las partes que tenían cloruro. Bueno, pues este es un ejemplo más de que realmente necesitamos analizar cada cosa que hacemos para poder trabajar correctamente, ¿no? Con las piezas. A ver si pasa la imagen. Ahora, bueno, parte de la investigación también es mi investigación personal en cuanto a los restos de color o restos de pigmento encontrados en los yacimientos de las cuevas para ponerlos en relación con los de las pinturas rupestres. Y esto formó parte de mi propia investigación de doctorado. Se analizaron las piezas, bueno, los pequeños colorantes mediante técnica de fluorescencia de rayos X, DRX y Raman. Y también hice estudios sobre gestión del color y la mejora de la imagen digital para el análisis de las piezas, algunas piezas con policromía, algunas piezas con pigmentos que se encontraban entre las colecciones del museo. Y a ver si cambia. Vale. En última instancia, desde hace aproximadamente año y medio, 2 años, estoy recogiendo de manera sistemática y también un poco por lo que decía Eva del Museo de Cantabria, hay un boom en las investigaciones y en el muestreo en los últimos años, de tal modo que reiteradamente se pide muestrear las piezas y eso es un problema, porque sobre todo porque esas muestras muchas veces no se destruyen, pero quedan en los laboratorios, con lo cual dejan de digamos, estar bajo el control del museo y el control de la Dirección General de Patrimonio. Eh, mm, por un lado, requerimos que las muestras estén bajo nuestro conocimiento dónde se encuentran para poder ser reutilizadas y no tener que muestrear una y otra vez. Y por otro lado, yo procedo a una recogida sistemática de todos los restos de la limpieza para poder ser analizados. En este caso, estas piezas se expusieron en el catálogo del Museo de Aquitania, de la exposición que realizó el Museo de Aquitania, y se expuso cómo no solamente la conservación es interesante, no solamente realizar el 3D es interesante para la conservación de la pieza, sino también la recolección de estos fragmentos pues, de pequeñas concreciones que en definitiva tienen restos del propio hueso, del propio material o del propio marfil o del propio asta, y que permiten después el análisis posterior sin tocar la pieza ya. Esto se puso de manifiesto bueno, en un artículo que vamos a publicar en breve, está en ciernes, sobre el arpón de la Cova del Coballo, en la que se retiró toda esa concreción y luego se analizó mediante la técnica ZUMS, de tal modo que se ha podido identificar no solo la cadena de trabajo por parte de la arqueóloga Rosana Cerezo, sino también la especie del animal de la que procede la materia prima para construir
este arpón, ¿no? Entonces, bueno, considero que esta parte también es muy interesante a la hora de tratar los materiales y que debe hacerse una recogida sistemática. Por último, y ya es la última diapositiva, el almacenamiento, el correcto almacenamiento de las piezas. Es verdad que las piezas, sobre todo de arte mueble, las piezas de útiles líticos y útiles de hueso, de arte rupestre, son objeto de múltiples consultas y múltiples investigaciones por diversos, desde distintos puntos de vista y por diversos investigadores, ¿no? En este sentido, el hecho de tener las piezas dentro de bolsitas, bolsita dentro de bolsita, acaba deteriorando las piezas. Cuanto más estamos hablando de que nosotros conservamos cajas de la propia excavación, cajas de cartón. Entonces, se ha procedido también a iniciar un almacenamiento coherente de todos estos útiles diferenciados por tipologías y por cavidades, ¿no? Esto es un trabajo ingente, efectivamente es un trabajo ingente porque hay que troquelar el foam de manera manual para poder ir introduciendo cada una de estas piezas, pero esto facilita muchísimo el trabajo del investigador y no solo del investigador, facilita el trabajo del restaurador y por último también facilita la conservación de la pieza. De esta actuación han salido 4 exposiciones en un año que se han podido realizar gracias a que las piezas han podido ser consultadas de manera fácil por los distintos investigadores y en este momento se está realizando una investigación por la Universidad de Salamanca. Entonces, bueno, para terminar y para concluir, yo lo que quería era poner de manifiesto que siempre parece que la conservación es la hija pequeña de la arqueología. Y sin embargo no es así, es un punto clave para favorecer la investigación de otros y que nosotros también realizamos investigación en nuestros laboratorios y que por lo tanto necesitamos el aparataje necesario y las relaciones necesarias con otras entidades para poder seguir realizando adecuadamente nuestra labor. Pues nada, muchas gracias a todos los que me han aguantado y a Durja en particular por la invitación. Muchas gracias.